El frío brutal de la noche en Wyoming atravesaba el vestido raído de Clara Wynne mientras avanzaba tambaleante entre la nieve, la vista nublada por el cansancio y el dolor. Llevaba horas caminando desde que la diligencia la había abandonado en la última parada. Un acto cruel del conductor que, tras ser rechazado, decidió dejarla atrás. Sin dinero y sin rumbo en aquellas tierras desconocidas, la silueta lejana de un granero contra el cielo nocturno fue su única esperanza de refugio. Era el año 1878, y la promesa de un puesto como maestra en Sweetwater la había llevado lejos de Boston. Pero ahora, con el viento aullando entre las llanuras y el frío cortándole la piel, aquel sueño parecía tan distante como el calor del hogar que había dejado atrás. Tenía los dedos entumecidos, los labios amoratados y el corazón hundido por la desesperanza. A pocas millas de allí, Jack Mercer inspeccionaba por última vez su rancho antes de retirarse a descansar. Tenía 30 años y una década entera de trabajo incansable a sus espaldas, levantando su modesta hacienda desde la nada. El invierno había sido cruel con su ganado, y no podía permitirse perder más animales por el hielo. Al acercarse al granero, con la linterna levantada contra la oscuridad, notó que la puerta estaba entreabierta. Frunció el ceño. Estaba seguro de haberla cerrado. En los últimos días, los lobos rondaban por la zona, y no pensaba permitir que se acercaran a sus caballos, ni a las pocas reses que le quedaban. Abrió la puerta con cautela, la mano libre descansando sobre el revólver Colt que llevaba al cinto. La luz de la linterna proyectó sombras largas sobre el suelo cubierto de heno, y entonces la vio. Una figura encogida en el rincón, temblando. Por un instante creyó que sus ojos lo engañaban. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme, cortando el silencio helado. Clara se sobresaltó, presionándose contra la pared del granero, con el miedo brillando en sus ojos. Había esperado pasar desapercibida hasta el amanecer. «Por favor», susurró, la voz quebrada por el temblor. «No quiero causar daño. Solo necesitaba un techo por esta noche». Jack avanzó despacio, alzando la linterna para verla mejor. Lo que encontró fue una joven no mayor de 25 años, de cabello castaño enmarañado y rostro pálido. Su ropa era demasiado ligera para aquel invierno despiadado, y todo su cuerpo temblaba con espasmos de frío. «Santo cielo», murmuró, dejando la linterna a un lado. «Morirá congelada si se queda aquí». Sin pensarlo 2 veces, se quitó su grueso abrigo de piel de oveja y lo colocó sobre sus hombros. El calor fue inmediato. Clara lo sujetó con las manos temblorosas, cerrándolo contra su pecho. «Gracias», balbuceó con los dientes castañeteando. No sabía qué más hacer. Jack se arrodilló junto a ella, el rostro endurecido por la preocupación. «¿Cuánto tiempo lleva en el frío?» «Horas», murmuró. «La diligencia me dejó atrás». Una chispa de ira cruzó su mirada. «¿La dejaron sola en este clima? Eso es casi un asesinato». Vaciló solo un instante antes de decidir. «Mi casa no está lejos. Necesita calor de verdad, señorita». «Wynne», dijo ella débilmente. «Clara Wynne». «Jack Mercer», respondió él, inclinando el sombrero. «¿Puede caminar, señorita Wynne?» Ella asintió, aunque la duda le cruzó el rostro. Cuando intentó levantarse, las piernas le fallaron y cayó. Jack la sostuvo con rapidez, su voz suave pero firme. «Tranquila, déjeme ayudarla». Sin pedir más permiso, la levantó en brazos, sorprendido por lo poco que pesaba. Clara, agotada y medio entumecida, se dejó llevar, apoyando la cabeza contra su pecho, sintiendo por fin el calor humano que había anhelado durante horas. El trayecto hasta la casa fue breve, aunque para ella pareció eterno. Jack avanzó sin vacilar, el viento soplando en espirales de nieve a su alrededor. El rancho era pequeño pero sólido, hecho para resistir los caprichos del invierno.
Jack empujó la puerta con el hombro y la llevó directo a la chimenea, donde aún quedaban brasas encendidas. La acomodó en un sillón gastado y enseguida echó leños al fuego, avivando las llamas. «No se mueva», ordenó con suavidad. «Voy a calentar agua y buscarle ropa seca». Clara, aún envuelta en el abrigo, lo miraba moverse con una eficacia tranquila. Había algo en su presencia, una firmeza silenciosa, que le hizo sentirse segura por primera vez desde que había dejado su hogar. Al cabo de unos minutos, Jack regresó con una taza de café humeante, endulzado con un poco del azúcar que guardaba como tesoro. «Beba esto», dijo, colocándola entre sus manos temblorosas. «Le calentará por dentro». Ella sorbió lentamente. El líquido ardiente recorrió su garganta y se extendió por su cuerpo, devolviéndole el calor. Y con él, el dolor. Jack lo notó al instante. «Congelación», murmuró para sí. «Déjeme ver sus manos». Clara las extendió con timidez. Estaban rojas, hinchadas. Él las examinó con cuidado, sus dedos ásperos tratando la piel con una suavidad inesperada. «No es grave», dijo al cabo, «pero hay que calentarlas bien. Y los pies también, me temo». Un leve rubor subió a las mejillas de ella por la situación, pero la actitud tranquila y respetuosa del hombre logró calmarla. Él trajo un cuenco con agua tibia, no caliente, explicó, porque el calor excesivo podía dañar los tejidos congelados, y la ayudó a sumergir las manos con cuidado. «Tengo algo de ropa de mi hermana por aquí», dijo mientras se levantaba para buscarla. «A veces viene de visita desde Cheyenne. Quizá te quede un poco grande, pero está seca». Clara Wynne lo miró sorprendida. «¿Tu hermana?» Jack Mercer asintió. «Sarah. Está casada con un banquero en Cheyenne. Viene de vez en cuando a ver a su hermano solitario», dijo con una sonrisa leve que suavizó su expresión seria. Le tendió un camisón de algodón sencillo y una bata de lana. «Puedes cambiarte detrás de ese biombo», indicó con un gesto hacia la esquina del cuarto. «Esperaré afuera hasta que termines». Cumpliendo su palabra, Jack salió y le dejó privacidad. Clara se cambió despacio. La tela cálida y seca se sentía como seda fina sobre su piel helada. «Ya puedes pasar», dijo en voz baja cuando terminó. Jack regresó con unas mantas adicionales y las colocó sobre el sofá junto al fuego. «Toma mi cama», indicó hacia una puerta lateral. «Dormiré aquí». «No podría aceptar eso, señor Mercer», protestó ella débilmente. «Ya ha sido demasiado amable». «Señorita Wynne», replicó con firmeza, «anoche casi mueres de frío. Necesitas descanso de verdad, y eso significa una cama de verdad. No se hable más». El tono en su voz no admitía réplica. Clara, agotada, se rindió sin fuerzas para discutir. Él la acompañó hasta la habitación, sencilla, limpia y cálida. «Gracias, señor Mercer», susurró ella, sentándose al borde del lecho. «No sé qué habría sido de mí si no me hubieras encontrado». Algo se encendió en los ojos de Jack, una mezcla de preocupación y algo más profundo, pero solo dijo: «Duerme un poco, Clara. Mañana hablaremos». Cuando se volvió para irse, ella lo detuvo. «Tu abrigo», señaló la prenda aún colgada en la silla. «¿No lo necesitarás?» Jack negó con un leve movimiento. «Tengo mantas suficientes. Quédate con él por si acaso». Cerró la puerta, dejándola sola con sus pensamientos. Pese al cansancio, el sueño tardó en llegar. Su mente giraba entre gratitud y confusión, preguntándose qué le depararía el amanecer. Y por qué un hombre que no la conocía había sido tan bondadoso. Al amanecer, el aroma a café y tocino la despertó. Por un momento no supo dónde estaba, hasta que los recuerdos de la noche anterior volvieron de golpe. Se levantó despacio, el cuerpo entumecido pero mucho más cálido. Encontró a Jack en la cocina, inclinado sobre la estufa de hierro. Al oír sus pasos, se volvió con una ligera sonrisa. «Buenos días, señorita Wynne. ¿Durmió bien?»
Mejor de lo que esperaba, respondió, tirando con timidez del camisón demasiado grande. Espero no haber causado demasiadas molestias. Jack hizo un gesto con la mano. Ninguna. Casi nunca tengo compañía por aquí, y es agradable cocinar para alguien más que uno mismo. Le indicó que se sentara a la mesa, ya preparada con 2 platos y tazas desiguales. «Tienes mejor color hoy», observó mientras servía huevos y tocino. «¿Cómo te sientes?» «Mucho mejor, gracias a tu bondad», respondió con sinceridad. Dudó un instante antes de añadir: «Debería explicarte por qué estaba anoche en tu granero». Jack se sentó frente a ella. «Te escucho». Durante el desayuno, Clara le contó cómo había viajado al oeste para ser maestra en Sweetwater, cómo el conductor de la diligencia había intentado propasarse, y al ser rechazado, la abandonó en medio de la nada. «No tenía dinero para una posada», murmuró, bajando la mirada. «Y cuando intenté explicarle al encargado de la estación, no te creyó», dijo Jack con el ceño fruncido, la rabia contenida en la mandíbula. «Así que caminaste bajo la nieve sin abrigo ni provisiones». «No tenía otra opción», dijo simplemente. «Si no llego a Sweetwater hoy, perderé el puesto». Jack negó despacio. «Sweetwater está a más de 30 kilómetros de aquí. No podrías llegar caminando, y menos con este clima». Clara sintió el desaliento apoderarse de ella. Después de tanto esfuerzo, fallar tan cerca era insoportable. «Quizá haya otra diligencia. Tengo algo de dinero cosido en el vestido», dijo esperanzada. Jack volvió a negar. «Ninguna pasa por aquí. La más cercana está a 10 millas, y hacia el lado contrario». Pensó unos segundos, luego dijo: «Puedo llevarte yo». Ella alzó la vista, sorprendida. «¿Llevarme? Pero ya has hecho demasiado. De todos modos debo ir a por provisiones», respondió con una media sonrisa, aunque ella sospechó que no era del todo cierto. «No me cuesta continuar hasta Sweetwater». «No puedo pedirte tanto», murmuró con voz débil, aunque la esperanza le iluminaba los ojos. «No me lo estás pidiendo», repuso él con serenidad. «Te lo ofrezco. Y no podría dejarte intentarlo sola, no después de encontrarte medio congelada en mi granero». Había algo en la mirada firme de Jack Mercer que hizo que Clara Wynne confiara en él sin reservas. Asintió lentamente, con sinceridad. «Gracias, señor Mercer. No sé cómo podría pagarte tanta bondad». «No hay nada que pagar», respondió él con calma. «Aunque te pediré que me llames Jack. Señor Mercer, me hace sentir como si fuera mi padre». Una pequeña sonrisa asomó en los labios de Clara. «Entonces tú también deberás llamarme Clara». Jack asintió con suavidad, devolviéndole la sonrisa. «Clara será. Ahora deberíamos prepararnos si queremos llegar a Sweetwater antes del anochecer. Los caminos estarán difíciles con la nevada de anoche». Mientras Jack se encargaba de preparar el carro y los caballos, Clara se cambió de nuevo a su vestido. Ese que él, con todo cuidado, había colgado cerca del fuego para que se secara durante la noche. Aún estaba un poco húmedo en algunas partes, pero infinitamente mejor que antes. Sobre los hombros llevaba un chal de lana que, según Jack, había sido de su hermana. «Ella no lo echará de menos», aseguró con voz tranquila. «El viaje hasta Sweetwater tomaría casi todo el día», explicó Jack mientras la ayudaba a subir al carro. Había empacado algo de pan, queso, una petaca de café y mantas suficientes para mantenerlos calientes. Al partir, el sol matinal reflejaba sobre la nieve fresca, pintando el paisaje con un blanco deslumbrante. Pese al frío, la belleza del desierto de Wyoming dejó a Clara sin aliento. «Es hermoso», susurró mientras contemplaba las llanuras cubiertas de nieve extendiéndose hasta las montañas lejanas. Jack la miró con una expresión de orgullo. «Por eso me quedé. Muchos vienen de paso rumbo a California o Oregón, pero esta tierra tiene algo que se te mete en la piel». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Clara, genuinamente curiosa por aquel vaquero silencioso que había salvado su vida. 10 años ya».
respondió mientras guiaba los caballos con cuidado por el camino nevado. Llegué después de la guerra, sin más que la ropa puesta y las ganas de construir algo mío. ¿La guerra?, repitió ella con voz suave. ¿Estuviste en la guerra de secesión? Jack asintió, la mirada lejana. Me enlisté a los 18. Luché 3 años por la Unión. Vi cosas que ningún hombre debería ver nunca. Se quedó en silencio un momento, como si decidiera cuánto contar. Cuando terminó, no pude volver a Pensilvania. Todo había cambiado. O tal vez era yo el que había cambiado. Clara lo observó de perfil, notando cómo la luz del sol resaltaba los reflejos dorados de su cabello castaño, y cómo una leve arruga se formaba entre sus cejas cada vez que hablaba del pasado. ¿Y por eso viniste al oeste?, lo animó con ternura cuando él calló. Sí, dijo simplemente. Trabajé en un rancho un par de años. Ahorré todo lo que pude. Cuando aprobaron la ley de asentamientos, reclamé un terreno. Desde entonces he estado construyendo lo mío. La pregunta salió antes de que Clara pudiera detenerla, y enseguida se sintió entrometida. Perdón. Fue imprudente de mi parte. Pero Jack no se ofendió. He estado mayormente solo, admitió. Tuve un socio un tiempo, pero se fue a California. Ahora solo quedamos yo y el ganado. La miró de reojo. ¿Y tú? ¿Qué hace una maestra de Boston por estos rumbos de Wyoming? Clara dudó, pensando cuánto compartir. Pero había algo en la forma directa y honesta de Jack que inspiraba confianza. Mi padre murió la primavera pasada. Empezó, sus dedos jugueteando con la tela del vestido. Dejó muchas deudas. Perdimos la casa. Mi madre se fue a vivir con mi hermana casada en Nueva York. Pero no había lugar para mí. Así que decidiste ir al oeste, concluyó Jack. Vi un anuncio solicitando maestras para los territorios del oeste, explicó ella. Pagan mejor que en el este y ofrecen vivienda. Me pareció una oportunidad para empezar de nuevo, para construir algo mío. Supongo que no tan distinto a lo que tú buscabas. Jack la miró con un nuevo respeto. Se necesita valor para dejar todo atrás. O desesperación, dijo Clara con una sonrisa irónica. Pero prefiero pensar que fue valor. Siguieron conversando mientras el carro avanzaba por el sendero nevado. Clara descubrió que, pese a su silencio inicial, Jack era fácil de hablar. Tenía una inteligencia tranquila y un humor seco que de vez en cuando le sacaba una carcajada. Al mediodía, se detuvieron para descansar los caballos y comer. Jack extendió una manta sobre un tronco caído, quitándole la nieve, para que Clara pudiera sentarse. «Cuéntame sobre Sweetwater», le pidió ella mientras compartían el pan y el queso. «¿Cómo es el lugar?» Jack reflexionó un momento. Está creciendo. Comenzó como un pueblo minero hace unos 15 años, pero las minas se agotaron. Ahora la mayoría son rancheros y agricultores. El año pasado construyeron una escuela de verdad, por eso deben estar buscando maestras. ¿Y la gente?, Jack pensó. Como en todos lados, hay buenos y malos. El alcalde Jenkins es un tipo decente. Hay un doctor, Harmon, que sabe lo que hace. Hay un par de cantinas, una tienda general, una iglesia. Parece civilizado, comentó Clara con alivio oculto. Después de lo que había vivido con el cochero, temía a qué clase de sitio se dirigía. Civilizado lo suficiente, asintió Jack con una ligera sonrisa. Incluso he oído que hacen reuniones literarias una vez al mes. Los ojos de Clara brillaron. ¿De verdad? No lo habría imaginado. La gente de por aquí tiene hambre de cultura, explicó Jack. Muchos la tenían donde vivían antes, y la echan de menos. Lo más duro de la vida en la frontera es la soledad. Había algo en el tono de Jack Mercer que hizo que Clara Wynne se preguntara si hablaba desde su propia experiencia. Pero antes de que pudiera preguntarle, él se puso de pie, sacudiendo las migas de sus pantalones. «Deberíamos seguir si queremos llegar a Sweetwater antes de que anochezca», dijo, ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse.
Sus dedos se rozaron, y Clara sintió un extraño cosquilleo en el pecho. Lo atribuyó al frío, o quizás a la debilidad que aún arrastraba después de su noche helada. Seguramente no tenía nada que ver con la forma en que los ojos de Jack se arrugaban en las comisuras cuando sonreía, o con la calidez firme de sus manos curtidas por el trabajo. A medida que avanzaba la tarde, el cielo se oscurecía y la temperatura bajaba. Jack frunció el ceño al ver las nubes que se arremolinaban. «Se avecina otra tormenta», murmuró, apurando el paso de los caballos. «¿Llegaremos a Sweetwater antes de que empiece?», preguntó Clara, ajustándose el chal prestado alrededor de los hombros. «Lo intentaremos», fue todo lo que respondió Jack. Se inclinó hacia atrás y sacó su abrigo grueso de piel de oveja, el mismo que le había puesto encima en el granero la noche anterior. «Toma, ponte esto. La temperatura está bajando rápido». «¿Y tú?», protestó ella, aunque ya lo aceptaba con gratitud. «Estoy acostumbrado», dijo con simplicidad, aunque ella notó un leve estremecimiento en su cuerpo. «Además, yo no fui quien estuvo a punto de congelarse anoche». Clara quiso replicar, pero no pudo contradecir la lógica de sus palabras. Se envolvió en el abrigo, sintiéndose rodeada de calor, cuero, caballos, y ese aroma que ya empezaba a asociar con Jack. La primera nevada cayó una hora después, suave al principio, pero pronto se volvió insistente. La expresión de Jack se fue volviendo cada vez más sombría, a medida que la visibilidad empeoraba. «¿Falta mucho?», preguntó Clara tratando de ocultar la preocupación en su voz. «Demasiado para este clima», admitió él. «Hay una cabaña de vigilancia a unas 2 millas. Pertenece al rancho Circle T. Tal vez debamos refugiarnos ahí hasta que pase la tormenta». La nieve caía con fuerza ahora, y el viento la arrastraba de lado, azotándoles el rostro. Jack se inclinó hacia adelante, con el sombrero hundido sobre los ojos, esforzándose por ver el camino. Clara se sentó tan cerca de él como la decencia lo permitía, intentando compartir el calor que aún quedaba en el abrigo. Cuando por fin divisaron la cabaña, no era más que una sombra oscura en medio del blanco inmenso. Jack soltó un suspiro audible de alivio. «Gracias a Dios», murmuró, guiando a los caballos hacia la construcción. «Ya creía que me la había pasado de largo». La cabaña era rudimentaria pero firme. Una sola habitación con chimenea de piedra, un catre estrecho, una mesa con 2 sillas y algunos víveres básicos en un armario. Jack acomodó a los caballos en un cobertizo adosado antes de entrar con Clara. «No es gran cosa», dijo con tono casi apenado, sacudiendo la nieve de su sombrero y sus hombros. «Pero al menos es techo». «Es perfecta», aseguró Clara, ya arrodillada frente a la chimenea, preparando leña del cajón. Puede que sus años en Boston fueran cómodos, pero su padre siempre creyó en enseñanzas prácticas. Encender fuego era algo que sabía hacer. Jack la observó con una admiración que no intentó ocultar, mientras las llamas empezaban a bailar entre los troncos. «Eres una caja de sorpresas, señorita Wynne». «Clara», le recordó ella con una sonrisa leve. «Y la necesidad es una gran maestra. Mi padre estaba muy enfermo en sus últimos años, y alguien tenía que mantener la casa caliente». Había una historia detrás de esas palabras, Jack lo intuía, pero no la presionó. En lugar de eso, se puso a revisar las provisiones. «Tenemos frijoles, café y un poco de tocino salado. No es un banquete, pero servirá». «Suena maravilloso», respondió Clara con sinceridad, mientras su estómago le recordaba que llevaban horas sin comer. Mientras él preparaba la cena sencilla, Clara lo observó de reojo. Se movía con precisión, sin prisas ni esfuerzos innecesarios. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, manejaban los platos y las tazas de hojalata con una suavidad que sorprendía. «¿Estás observando?», dijo él de pronto, sin levantar la vista, con una chispa divertida en la voz. Clara se sonrojó, tomada por sorpresa. «Solo estaba pensando en ti», admitió. «Eres diferente a los hombres del oeste que he conocido». Jack alzó una ceja.
¿Diferente bien o diferente mal? Diferente bien, aseguró ella. Eres amable, considerado. Le diste tu abrigo a una desconocida que tiritaba en tu granero sin pensarlo 2 veces. Él se encogió de hombros, algo incómodo con el elogio. Cualquiera lo habría hecho. No, replicó Clara con firmeza serena. No cualquiera. El cochero me dejó morir en la nieve para evitarse problemas. El encargado de la estación me echó sin un segundo de compasión. Jack apretó la mandíbula al escuchar aquello, pero no dijo nada mientras le pasaba un plato con frijoles y tocino salado. Comieron en silencio, el fuego crepitando y el viento aullando tras las paredes de madera. Después de cenar, Jack insistió en que Clara usara el catre y él dormiría en el suelo cerca del fuego. Ella protestó. Parecía que siempre terminaba usando su cama, pero él fue tajante. He dormido en lugares peores, aseguró. Durante la guerra, un rincón seco ya era un lujo. Esto es casi un palacio en comparación. Clara no quedó convencida del todo, pero el cansancio la vencía. Los últimos 2 días la habían dejado agotada, y el calor del fuego, junto con el estómago lleno, le pesaban en los párpados. Se tendió en el catre estrecho, mirando cómo Jack extendía su manta en el suelo. A la luz temblorosa del fuego, el perfil de Jack Mercer se delineaba con fuerza. Cada uno de sus movimientos transmitía seguridad. Había algo reconfortante en su presencia. Una sensación de refugio que Clara Wynne no experimentaba desde antes de perder a su padre. Jack, susurró mientras él se acomodaba en su improvisado lecho. Él giró lentamente, con una mirada que preguntaba sin hablar. Gracias, dijo ella sin rodeos. No solo por la cama anoche, por todo. No sé qué habría hecho si no hubieras aparecido. Jack sostuvo su mirada por unos segundos eternos, con algo indescifrable brillando en sus ojos. Descansa, Clara, respondió al fin en voz baja. Mañana llegaremos a Sweetwater. Ella asintió, acomodándose bajo la manta áspera, y mientras el sueño comenzaba a envolverla, un pensamiento le golpeó el pecho. ¿Será que Jack simplemente la dejaría allí y se marcharía sin más? Aquella posibilidad la dejó con una punzada inesperada. Esa noche soñó con la nieve y la oscuridad. Soñó que caminaba sin rumbo por un desierto blanco, sin techo, sin refugio, gritando el nombre de Jack. Pero él no podía oírla, no podía encontrarla entre el vendaval helado. Clara se despertó sobresaltada, el corazón latiendo con fuerza. Las brasas apenas alumbraban la cabaña, sumiendo el ambiente en sombras vacilantes. Tardó un instante en ubicarse, hasta que escuchó el murmullo de Jack, una voz ronca y angustiada. Él dormía, pero estaba atrapado en una pesadilla. Su cuerpo rígido, su respiración agitada. Sin pensarlo, Clara dejó el catre y se arrodilló junto a él. «Jack», dijo suavemente, apoyando una mano temblorosa sobre su hombro. «Despierta. Estás soñando». Jack reaccionó de golpe, atrapándole la muñeca con fuerza. Por un instante, sus ojos eran los de un soldado en plena batalla, sin reconocer nada. «Soy yo», dijo Clara con calma forzada. «Soy Clara. Estás a salvo». Poco a poco, la lucidez volvió a los ojos de Jack. Soltó su muñeca, avergonzado. «Clara, lo siento. ¿Te desperté?» «Estabas teniendo una pesadilla», dijo ella sentándose a su lado. Jack pasó una mano por su cabello despeinado. «De la guerra», asintió. «A veces regresan. No tan seguido como antes, pero hay recuerdos que no se van fácilmente». El corazón de Clara se encogió. ¿Cuántas noches habría pasado él solo en su rancho, con esas sombras acechándolo? ¿Quieres hablar de ello? Él tardó en responder. Tan largo fue el silencio que ella creyó que no lo haría, pero finalmente habló con voz pausada. Fue en Gettysburg. El tercer día. Estaba con el 20 de Maine en Little Round Top. Clara había leído sobre esa batalla, pero escucharlo de alguien que la vivió era distinto.
Sosteníamos el extremo izquierdo de la línea de la Unión. Si caíamos, todo el ejército podía ser rodeado y destruido. Peleamos. Y cuando se acabaron las balas, cargamos con bayonetas colina abajo. Guardó silencio de nuevo, atrapado en los recuerdos. Ella no interrumpió. Maté hombres ese día, dijo al fin. Hombres como yo, solo que vestían de gris. Vi sus ojos mientras morían en mi bayoneta. Su voz se quebró. Clara, sin dudar, tomó su mano. Estaba fría. Ella la envolvió con las suyas. Hiciste lo que debías, susurró. Obedeciste. Sobreviviste. Sí, dijo él con voz hueca. Sobreviví. A veces me pregunto por qué. Para construir tu rancho, dijo Clara. Para hacer algo bueno después de tanto dolor. Para encontrar a una mujer temblando en tu granero y salvarla con un abrigo y un gesto de bondad. Eso logró arrancarle una leve sonrisa. La miró. A la luz de las brasas, su rostro se veía sereno, cálido, sin juicio. Jack se sorprendió al notar cuán hermosa era. No solo por fuera, sino por dentro. Tienes una forma de ver lo bueno en todo, Clara Wynne, dijo él, con un tono cargado de algo más que gratitud. No siempre, admitió ella. Pero lo intento. Es más fácil cuando hay algo bueno que ver. Se miraron. Largo. Y Clara notó que seguía sujetando su mano, que estaban muy cerca, que estaban solos, en medio de la nada. Una dama de Boston se escandalizaría. Pero a Clara, por primera vez, no le importaba. Un tronco crujió en la chimenea, rompiendo el momento. Jack carraspeó y apartó la mano con suavidad. Deberíamos intentar dormir un poco más. Puede que el cielo se despeje al amanecer y aún nos queda camino. Clara asintió, poniéndose de pie, aunque no quería alejarse. Buenas noches, Jack, susurró. Buenas noches, Clara, respondió él, siguiéndola con la mirada mientras volvía al catre. Esa noche el sueño se hizo esperar para ambos. Sus pensamientos, demasiado llenos del otro, y de ese lazo extraño, inesperado, que había nacido entre ellos en apenas 2 días. El paisaje había cambiado por completo. La tormenta nocturna había cubierto todo con casi 30 centímetros de nieve fresca, convirtiendo el mundo en un mar blanco deslumbrante bajo el sol brillante de enero. Amos Granger ya estaba despierto cuando Clara Wynne abrió los ojos. Avivaba el fuego y preparaba café en silencio. Al escucharla moverse, giró con una sonrisa que le calentó el pecho. «Buenos días», le dijo con suavidad. «El café huele delicioso», respondió Clara, incorporándose y alisándose el cabello revuelto con cierta vergüenza. Llevaban 2 días sin un espejo ni aseo decente, pero Amos no parecía notarlo. O si lo notaba, no le importaba. Compartieron el último poco de café y unas galletas duras del alijo de la cabaña, antes de que Amos saliera a revisar a los caballos y preparar el viaje. «La nieve está profunda», dijo al regresar, sacudiéndose los copos de las botas. «Pero el cielo está despejado y los caballos descansados. Si no hay contratiempos, llegaremos a Sweetwater antes de que caiga la tarde». Clara asintió, aunque una punzada le atravesó el pecho. El viaje casi terminaba. Pronto estaría en Sweetwater, comenzando su nueva vida como maestra, mientras Amos regresaría solo a su rancho. Cada uno seguiría su camino. Tal vez no se volverían a ver. Era absurdo sentirse tan dolida por alguien que apenas conocía desde hacía 2 días. Y sin embargo, el trayecto fue más lento de lo esperado. El carro avanzaba con dificultad entre la nieve recién caída. Amos llenaba el silencio con historias de su juventud, anécdotas del territorio y descripciones de montes y ríos que conocía como la palma de su mano. Clara, sin darse cuenta, comenzó a reír más de lo que había hecho en meses. Había algo en el humor discreto de Amos y su modo sencillo de contar las cosas que le resultaba profundamente cálido. Al subir una colina, a primeras horas de la tarde, Sweetwater apareció ante sus ojos.
un puñado de edificios de madera, desperdigados a lo largo de una calle principal, con humo saliendo de las chimeneas y perdiéndose en el cielo azul helado. «Ahí está», dijo Amos, señalando con la barbilla. «Tu nuevo hogar». Clara lo observó en silencio, sintiendo un revoltijo de emociones. Era un pueblo más grande de lo que imaginaba, con al menos una docena de edificios sólidos y muchas casitas a su alrededor. Al fondo se alzaba la escuela prometida, un edificio de 2 pisos con una pequeña torre campanario. «Es hermoso», murmuró, intentando que su voz no revelara su repentina inseguridad. Amos la miró con atención. «¿Te estás arrepintiendo?» «No exactamente», dijo ella bajando la vista. «Solo me pregunto qué me espera allí». «Un nuevo comienzo», le recordó él con suavidad. «¿No es eso lo que querías?» «¿Sí?» «Claro que sí», respondió Clara forzando una sonrisa. Entraron al pueblo y varios curiosos los miraron desde sus porches. Amos guió el carro hasta la parte trasera de la escuela, donde ayudó a Clara a bajar y ató los caballos. Cargaba su pequeña valija, el único equipaje que le quedaba desde que el cochero la abandonó. Tal como les habían dicho, detrás del edificio principal había una casita modesta pero acogedora. Una columna delgada de humo salía de la chimenea. Alguien los esperaba. O al menos, esperaba a Clara. Amos llamó a la puerta. Tras unos segundos, apareció una mujer mayor, de cabello canoso recogido en un moño severo y lentes con montura de alambre. Sus ojos la escudriñaron de arriba abajo con juicio contenido. «¿Sí?», preguntó con voz áspera. «Señora Miles», intervino Clara adelantándose. «Soy Clara Wynne, la nueva maestra. Creo que me esperaban». Las cejas de la mujer se alzaron con sorpresa. «¿Señorita Wynne?» «Pensábamos que se había perdido. El carruaje llegó hace 2 días sin usted. El conductor dijo que decidió quedarse en Laramie». Clara frunció el ceño ante la mentira. «Eso no es cierto. Me abandonó en una posta porque...» Rechacé sus insinuaciones. La expresión de la mujer cambió de sorpresa a indignación. «¡Qué sinvergüenza! Menos mal que llegó sana y salva. ¿Pero cómo...?» Su mirada se posó en Amos, que se mantenía discretamente detrás de Clara. «Este es Amos Granger», dijo ella. «Me encontró buscando refugio en su granero durante la tormenta. Me ofreció ayuda y me trajo hasta aquí». La señora Miles entornó los ojos, reconociéndolo. «¿El ranchero del norte?» «Sí, señora», respondió Amos, incómodo. «Pues parece que Sweetwater le debe una», declaró. «Nuestros niños llevan meses sin maestra desde que la señorita Jenkins se casó. La señorita Wynne viene con muy buenas referencias». «Es muy capaz», añadió Amos, con una mirada fugaz a Clara que la hizo ruborizarse. «No se queden allí en el frío», exclamó la señora Miles, haciéndose a un lado. «Pasen, los dos. He mantenido el fuego encendido por si acaso, aunque ya perdía la esperanza». La casita era sencilla pero acogedora. Una cocina y sala compartidas, una pequeña habitación al fondo y muchas estanterías repletas de libros. «El ayuntamiento ofrece esta vivienda como parte de tu compensación», explicó la mujer mientras servía té. «Es modesta, pero es toda tuya mientras tengas el cargo». «Es preciosa», dijo Clara acariciando el lomo de uno de los libros. Había clásicos, historia, poesía, y algo más importante aún, un nuevo comienzo. Y había pinceles, pizarras limpias y hasta carteles ilustrativos para enseñar todo tipo de materias. Amos Granger se quedó de pie, cerca de la puerta, sin saber muy bien qué hacer con sus manos. Era evidente que no se sentía a gusto en un ambiente tan doméstico. «Creo que ya debería irme», murmuró, dejando el bolso de viaje de Clara Wynne sobre una silla. Ella se dio la vuelta de inmediato, como si algo dentro de ella no quisiera dejarle marchar. «¿Tan pronto?», preguntó con una chispa de decepción en la voz. Etta Miles los observó con ojos astutos, midiendo la tensión sutil entre ambos. «Señor Granger,
Por lo menos quédese a tomar un té, dijo, con tono firme. Y considerando la hora, debería pensar en pasar la noche aquí en el pueblo. El Hotel Willoughby tiene cuartos limpios a precios razonables. Amos se removió incómodo. No quisiera molestar. Tonterías, lo interrumpió Etta con un gesto enérgico de la mano. Después de lo que ha hecho por la señorita Wynne, lo menos que podemos ofrecerle es una cena caliente y una cama decente. De hecho, insisto en que venga esta noche a cenar a casa. Mi esposo es el alcalde, y querrá agradecerle personalmente. Amos miró a Clara. Ella bajó los ojos, pero no logró ocultar el brillo de esperanza. Quédese, por favor. Al menos esta noche, susurró ella. Él la observó por un instante y asintió con una sonrisa leve. Está bien. Gracias por su hospitalidad, señora Miles. El rostro de Etta se iluminó. Excelente. Ahora siéntense, los dos. Voy a terminar el té y luego le mostraré a la señorita Wynne la escuela. Usted, señor Granger, puede instalarse en el hotel. La cena será a las 6 en punto. Mientras Etta se movía con energía por la pequeña cocina, Amos y Clara compartieron una mirada. Una sonrisa tenue se deslizó entre ellos. Una noche más, pensó Clara. Una oportunidad más para entender este lazo extraño e inesperado que surgió entre ellos en medio del invierno de Wyoming. La escuela resultó ser mucho más grande de lo que parecía por fuera, con 2 aulas espaciosas abajo y una pequeña biblioteca con oficina en la planta alta. Etta Miles, quien hasta ese momento había estado cubriendo el puesto de maestra temporal, le mostró cada rincón con evidente orgullo. Tenemos 47 alumnos matriculados, de 6 a 16 años, explicó mientras recorrían las aulas vacías. Los más pequeños vienen en la mañana, los mayores por la tarde. Así pueden ayudar en los ranchos durante las mañanas. Clara asentía, admirando los escritorios alineados, las pizarras enormes y los mapas en las paredes. Está mucho mejor equipada de lo que imaginé, confesó. El pueblo ha crecido bastante en los últimos años, respondió Etta, como si leyera sus pensamientos. Muchas familias vinieron del este, con ideas muy claras sobre la educación. Mi esposo ha apoyado mucho para que tuviéramos una escuela decente. Es impresionante, dijo Clara con sinceridad. En Boston enseñaba en una pequeña academia para señoritas con la mitad de recursos. Etta sonrió orgullosa. Puede que Sweetwater esté al borde del territorio, pero aquí creemos en el valor de la enseñanza. Las clases comenzarán el lunes, así que tiene 3 días para instalarse y prepararse. Necesita algo que no haya sido provisto. Clara pensó en su baúl perdido, con casi todas sus pertenencias personales. Desafortunadamente, la mayor parte de mis cosas se quedaron en la diligencia. Solo tengo lo que traía puesto y lo que hay en este bolso. Etta frunció el ceño. Vaya, eso no sirve. Hablaré con mi esposo para que envíe a alguien a Laramie a buscar su baúl. Mientras tanto, estoy segura de que encontraremos algo de ropa adecuada para usted. Varias mujeres del pueblo tienen su talla. Cuando regresaron a la cabaña, Clara apenas podía recordar todos los nombres que había oído y las indicaciones que le habían dado. La eficiencia de Etta era admirable, aunque un poco abrumadora. Sobre la cena de esta noche, dijo Etta mientras cerraba la puerta. He invitado a algunos miembros importantes de la comunidad, el doctor y su esposa, el reverendo y el señor Patterson, dueño de la tienda general, y por supuesto, el señor Granger. Clara asintió, intentando esconder que el único nombre que realmente le interesaba era el último. Suena encantador, aunque temo no estar vestida para una cena formal. Ya lo pensé, respondió Etta con una sonrisa satisfecha. Mi sobrina dejó algunos vestidos el verano pasado. Tiene su altura, aunque quizás sea un poco más rellenita. Mandé uno que creo le irá bien. Debería llegar en breve. Y así fue. En menos de 1 hora, llegó un paquete con un vestido azul modesto pero bonito que, tras unos ajustes, le quedó bastante bien. También incluía un cepillo, horquillas y un pequeño frasco de polvo facial.
lujos que Clara no esperaba encontrar en un pueblo del oeste. Después de un breve descanso, en el que pensó más en Amos que en su nuevo trabajo, Clara se preparó para la cena. Se recogió el cabello lo mejor que pudo, y se puso el vestido prestado, un poco pasado de moda, pero digno. A las 5:45, el nieto de Eta fue a buscarla para llevarla a casa del alcalde. Thomas, un niño serio de 10 años, la miraba con curiosidad mientras caminaban juntos por las veredas cubiertas de nieve. «La abuela dice que usted viene de Boston», dijo el chico. «¿Es cierto que allá hay edificios de 3 pisos?» Clara sonrió ante su asombro. «En realidad, hay edificios incluso de 5 o 6 pisos en Boston». Los ojos del niño se agrandaron con admiración. «Cielos, no me lo puedo imaginar», murmuró Clara Wynne, mirando alrededor con asombro. «El hotel de aquí es el edificio más alto de todo Sweetwater, y solo tiene 3 pisos. Sweetwater está creciendo», respondió con una sonrisa. «Tal vez algún día también tendrá edificios altos». La casa del alcalde era, sin duda, la residencia privada más grande que Clara había visto en el pueblo. Era una construcción de 2 plantas con adornos tallados y ventanas de cristal auténtico, un lujo en un lugar donde la mayoría de las casas apenas se protegían con lonas o contraventanas. Jessie Bell la guió hasta la puerta principal y golpeó con seguridad. Una criada vestida con un sobrio uniforme negro y delantal blanco abrió la puerta, invitando a Clara a pasar a un salón decorado con elegancia, donde ya se encontraban varias personas. Jack Mercer estaba allí, de pie junto a la chimenea, algo incómodo. Se había arreglado desde su llegada al pueblo, el cabello peinado con esmero y su ropa habitual de trabajo cambiada por una camisa blanca limpia y pantalones oscuros. Al verla entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida que hizo que el corazón de Clara se agitara. «Señorita Wynne», saludó Thaddeus Bell, el alcalde, un hombre corpulento de modales joviales, tendiéndole la mano. «Bienvenida a Sweetwater. Mi esposa me ha contado todo sobre su viaje. Lo del conductor de la diligencia fue simplemente espantoso. Ya he enviado una carta de queja a la compañía». «Gracias, señor alcalde», dijo Clara, estrechando su mano. «Y gracias por el puesto de maestra. Estoy entusiasmada por comenzar el lunes». «¡Excelente, excelente!», dijo el alcalde con entusiasmo. «Permítame presentarle a todos». Los siguientes minutos fueron una vorágine de nombres y rostros, mientras Clara era presentada a los ciudadanos más prominentes del pueblo. Doc Vernon Shaw y su esposa Lucille eran una pareja amable de mediana edad que se había trasladado desde Filadelfia hacía 10 años. El reverendo Cole Whitmore, con aspecto severo pero mirada bondadosa, le aseguró a Clara que la mayoría de sus futuros alumnos asistían con regularidad a la escuela dominical y sabían bien las escrituras. Cyrus Boone, dueño de la tienda general, tenía un aire astuto y una sonrisa rápida, y no dudó en ofrecerle crédito a Clara hasta que recibiera su primer salario. Durante todo el rato, Clara sentía la mirada constante de Jack desde el otro extremo de la sala. Cuando terminaron las presentaciones y los llamaron a cenar, él se las arregló para sentarse junto a ella en la larga mesa del comedor. «Te ves hermosa», le susurró mientras le acercaba la silla. «El azul te sienta bien». Clara sintió cómo le subía el rubor. «Tú también luces muy bien esta noche, señor Mercer». Jack sonrió apenas, con ese gesto suyo tan característico. «Tengo más de una camisa, por si te lo preguntabas». La cena fue todo un festín para los estándares de la frontera. Carne asada, papas, zanahorias, pan recién horneado y hasta tarta de moras de postre. La conversación fluía de manera amena. La mayoría de las preguntas iban dirigidas a Clara sobre su experiencia y formación, aunque Jack también recibía su dosis de atención. «El señor Mercer rara vez viene al pueblo», comentó May Dyer con una mirada significativa entre él y Clara. «Estamos encantados de que nos acompañe esta noche. Simplemente pasaba por aquí con la señorita Wynne», dijo Jack con voz calmada, aunque Clara notó la leve tensión en su rostro. «Pues estamos agradecidos por su ayuda»,
declaró el alcalde, levantando su copa. Por el señor Mercer, cuya intervención salvó a nuestra nueva maestra de un destino lamentable. Todos alzaron sus copas en señal de brindis. Jack asintió con incomodidad, visiblemente afectado por la atención. Por debajo de la mesa, Clara le tomó la mano en un gesto impulsivo de apoyo. Él la miró sorprendido. Luego le apretó suavemente los dedos antes de soltarlos. Después de la cena, los hombres se retiraron al despacho del alcalde para fumar cigarros, mientras las mujeres se dirigieron al salón a tomar café. Clara se sentó junto a Lucille Shaw, quien resultó ser una fuente inagotable de información sobre el pueblo y sus costumbres. «Debes unirte a nuestro círculo literario», insistió con entusiasmo. «Nos reunimos el tercer martes de cada mes. Actualmente estamos leyendo Middlemarch. ¿Lo conoces?» «Sí, claro», asintió Clara. «Admiro mucho la obra de George Eliot». «Maravilloso», exclamó Lucille. «Casi no tenemos nuevas integrantes. La mayoría de las mujeres que vienen al oeste se preocupan más por lo práctico que por la literatura». Al otro lado del salón, Martha Bell y May Dyer cuchicheaban mientras lanzaban miradas ocasionales hacia Clara. Ella intentó ignorarlas, enfocándose en la animada descripción que hacía Lucille sobre las celebraciones primaverales del pueblo. Cuando los hombres regresaron media hora después, Clara buscó con la mirada a Jack, que ahora parecía más relajado, aunque aún fuera de lugar. ¿Sobreviviendo?, le susurró mientras él se sentaba a su lado en un pequeño sofá. «A duras penas», bromeó Jack con una sonrisa torcida. «Esta noche he pasado más tiempo en sociedad que en todo el año pasado». «Disimulas bien», dijo ella con una sonrisa. «Aunque sospecho que mañana estarás encantado de regresar a tu rancho». Algo se nubló en sus ojos. ¿Sería tristeza? «Tiene sus ventajas», dijo tras una pausa. «Paz. Silencio. Nadie espera que opine sobre el nuevo decreto del gobernador». Clara soltó una risita. «Puedo entender lo tentador que suena eso». Vaciló, luego añadió con voz baja. «¿Vendrás al pueblo con frecuencia? ¿Por provisiones, quizá?» Jack la observó con atención, como buscando algo en su rostro. «Suelo venir una vez al mes, a veces más, si el clima lo permite». Clara intentó ocultar su decepción al escuchar cuán esporádicas serían sus visitas. «Estoy segura de que la escuela estaría encantada si alguna vez desea hablar con los niños sobre el trabajo en el rancho o compartir alguna experiencia educativa», dijo con una sonrisa serena. Una media sonrisa se dibujó en el rostro de Jack. «¿Eso es una invitación, señorita Wynne?» «Solo una cortesía profesional», respondió ella, aunque sus ojos brillaban con una chispa más íntima, aunque me alegraría ver una cara familiar mientras me adapto a este nuevo lugar. Antes de que él pudiera contestar, Cyrus Blackstone apareció y cortó su conversación privada. El resto de la velada transcurrió entre charlas generales. De vez en cuando, Clara cruzaba miradas con Jack a través del salón, intercambiando sonrisas discretas. Al finalizar la reunión, Jack se ofreció a acompañarla a su cabaña. La noche estaba despejada y helada. Las estrellas centelleaban sobre ellos y la nieve crujía bajo sus botas mientras caminaban por el pueblo tranquilo. «¿Le gustó la cena?», preguntó Clara, rompiendo el cómodo silencio. «Fue reveladora», respondió Jack, pensativo. «Los Blackstone parecen tenerle mucho aprecio. La señora Dyer ya está planeando qué solteros elegibles presentarme». Clara casi tropezó. «¿En serio? ¡Qué vergüenza!». Jack soltó una leve carcajada. «No se preocupe, creo que el sobrino del alcalde está en la cima de su lista. Llega de Denver el mes que viene. Dicen que es abogado y con aspiraciones políticas». «Qué emocionante», dijo Clara con ironía. «Contendré mi entusiasmo». Al llegar a la puerta de su casa, se detuvieron frente al pequeño portón. A la luz de la luna, el rostro de Jack estaba medio cubierto por sombras, pero Clara notó la lucha en su expresión. «¿Le veré antes de que parta mañana?», preguntó, sin querer despedirse aún. Pensaba pasar por la mañana, solo para ver cómo se está acomodando.
si no es molestia. En absoluto, dijo ella rápidamente. Me encantaría. Jack asintió, sin apartar la vista de su rostro. Clara. Empezó, pero se detuvo, como si buscara las palabras. ¿Sí? Lo animó ella. Él negó levemente con la cabeza. Nada, es tarde y debe estar cansada. Nos vemos por la mañana. Clara intentó no mostrar su desilusión. Buenas noches, Jack. Y gracias por todo. Buenas noches, Clara, respondió él con suavidad. Ella se dio la vuelta, pero un impulso repentino la detuvo. Antes de pensarlo demasiado, se giró y se puso de puntillas para darle un beso fugaz en la mejilla. Por salvarme la vida, susurró, y luego se metió dentro antes de que él pudiera reaccionar. Apoyada contra la puerta cerrada, con el corazón latiendo con fuerza y el rostro encendido, Clara se preguntó qué la había llevado a ser tan atrevida. ¿Pensaría Jack que era una desvergonzada como las chicas de los salones? Afuera, Jack se quedó inmóvil, con una mano sobre la mejilla donde sus labios lo habían rozado. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro y comenzó a caminar hacia el hotel con un paso más ligero. A la mañana siguiente, el sol brillaba y el pueblo comenzaba a despertar. Clara había dormido mejor de lo esperado, aunque sus sueños estaban llenos de imágenes de Jack. Su sonrisa, sus ojos, cómo la había mirado bajo la luna. Acababa de vestirse con un sencillo vestido de calicó que le había dado la señora Bell, cuando alguien golpeó la puerta. Su corazón dio un salto. Ya sabía quién era. Jack estaba allí, sombrero en mano, con un gesto algo inseguro. «Buenos días», saludó. «Espero no haber venido demasiado temprano». «Para nada», contestó ella, invitándolo a pasar. «Justo iba a preparar café. ¿Quiere una taza?» «Gracias», dijo él, entrando a la cabaña y mirando alrededor. «¿Ya se está acomodando?» «Tanto como se puede sin mis pertenencias», respondió Clara mientras ponía la cafetera al fuego. «La señora Bell ha sido muy amable. Ha organizado que traigan mi baúl desde Laramie, y algunas mujeres del pueblo me han prestado ropa mientras tanto». Jack asintió, aún de pie en medio de la sala, algo torpe. «La gente aquí es buena. Cuidan a los suyos». «¿Y cree que ya soy parte de los suyos?», preguntó Clara, girándose con una sonrisa. «Lo será», dijo él con seguridad. «Necesitan una buena maestra, y ya parece que la aprecian». Se hizo un silencio mientras Clara servía el café. Cuando estuvo listo, le ofreció una taza y se sentaron junto a la ventana. «¿Cuándo se va?», preguntó ella con la taza entre las manos. «Pronto», respondió Jack. «Debo volver al rancho. El invierno no espera». Clara asintió, tratando de no parecer decepcionada. «Claro, lo entiendo». Jack tomó un sorbo de su café, luego lo dejó sobre la mesa con cuidado. «Clara», dijo con tono serio, «he estado pensando en lo que viene ahora». A ella se le aceleró el corazón. «¿A qué se refiere?» «A que no me resulta fácil decirle adiós. No esperaba que fuera así, especialmente conociéndola solo hace 3 días». Clara apretó la taza con ambas manos. «Yo siento lo mismo», confesó con voz baja. «Es extraño, ¿verdad? Sentir tanto por alguien en tan poco tiempo». «Muy curioso», comentó Jack Mercer con una leve sonrisa en los labios. «Y sin embargo, aquí estamos». «Aquí estamos», repitió Clara Wynne, devolviéndole la sonrisa. Jack se inclinó un poco hacia adelante. «Me gustaría poder visitarte como corresponde, si me lo permites. Cuando venga al pueblo por provisiones, tal vez podríamos cenar juntos. Oh, si el clima mejora, podrías venir al rancho». Clara sintió un calor repentino, y no tenía nada que ver con el café. «Me encantaría», dijo con una voz más firme de lo que sentía por dentro. «Bien», asintió Jack, visiblemente aliviado. «Eso está bien». Terminaron el café en un silencio tranquilo, sabiendo ambos que algo importante acababa de cambiar entre ellos. Cuando llegó el momento de despedirse,
Caminaron juntos hasta los establos del hotel, donde él había dejado su carreta. ¿Estarás bien aquí?, preguntó Jack mientras se preparaba para marcharse. ¿Tienes todo lo que necesitas? Estaré bien, aseguró Clara. Estoy deseando que empiecen las clases el lunes, y también tu próxima visita. Jack dudó un instante. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Escribí las direcciones al rancho, dijo entregándoselo, por si alguna vez necesitas encontrarlo de nuevo. Ojalá en mejores circunstancias que la última vez. Clara tomó el papel. Sus dedos se rozaron. Gracias, aunque espero no tener que buscar refugio en tu granero otra vez. Mi casa siempre estará abierta para ti, dijo simplemente. Luego, echó un vistazo alrededor para asegurarse de que nadie los observaba, y se inclinó para besarla suavemente en la mejilla. «Hasta la próxima, Clara Wynne», murmuró. Antes de que ella pudiera responder, él subió a la carreta, tomó las riendas y partió. Con una última sonrisa y una leve inclinación del sombrero, desapareció calle abajo, por la avenida principal de Sweetwater. Clara se quedó allí, inmóvil, mucho después de que él se fuera, con el papel aún en la mano, y el calor de sus labios en su mejilla ardiendo como una promesa. El primer mes en Sweetwater pasó volando. Clara se volcó en su labor de maestra con entusiasmo, ganándose pronto el respeto de sus alumnos y sus padres. Su baúl finalmente llegó desde Laramie, y con él pudo recuperar su ropa y algunas posesiones personales traídas desde Boston. Se adaptó más fácilmente de lo que esperaba a la vida en la frontera. Las dificultades eran reales. Había que acarrear agua desde la bomba del pueblo. El calor venía de la leña que ella misma cortaba, y todas las comodidades que daba por sentadas en Boston. Simplemente no existían allí. Pero también había una libertad, un sentido de propósito que le llenaban el alma. Fiel a su palabra, Jack regresó exactamente un mes después. Clara estaba dando clase por la tarde cuando lo vio a través de la ventana. Su carreta parada frente a la tienda general. Su corazón dio un vuelco. Casi pierde la línea de lectura. ¿Se encuentra bien, señorita Wynne?, preguntó Ruth Calhoun, una de las alumnas mayores, con una mirada cómplice. Todo en orden, Ruth, respondió Clara, forzándose a concentrarse. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. El Tratado de París. ¿Quién puede decirme en qué año se firmó? El resto de la tarde fue una prueba de paciencia. Cuando sonó la campana final y los estudiantes salieron, Clara resistió la tentación de salir corriendo. Borró cuidadosamente las pizarras, ordenó los pupitres y registró la asistencia del día antes de permitirse cerrar con llave. Estaba saliendo del colegio cuando escuchó su voz detrás. «Buenas tardes, señorita Wynne». Clara se giró. Allí estaba Jack, de pie al pie de las escaleras, con el sombrero en la mano y esa pequeña sonrisa en los labios. Se veía igual que antes, tal vez un poco más bronceado por el trabajo bajo el sol. «Señor Mercer», lo saludó, tratando de mantener la voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «Qué agradable sorpresa». «¿De verdad lo es?», preguntó él, sonriendo un poco más. «Creo que te mencioné que suelo venir cada mes por provisiones». «Es cierto», asintió Clara bajando los escalones. «¿Ya terminaste tus asuntos en el pueblo?» «Casi», respondió él. «Aún me falta cumplir una promesa. Visitar a la maestra del pueblo, y si ella está dispuesta, me gustaría invitarla a cenar en el restaurante del hotel». Clara fingió pensarlo. «Bueno, podría convencerla, si la invitación es sincera». «Muy sincera», aseguró Jack con los ojos encendidos al mirarla. «En ese caso», sonrió ella, «acepto. Aunque debería cambiarme de ropa. ¿Te importa esperar?» «No me importa en absoluto», dijo él ofreciéndole el brazo. «¿Puedo acompañarte a casa?» El trayecto fue corto, pero lleno de una charla suave y sincera. Clara le contó sobre su primer mes como maestra, y Jack le habló de las novedades en su rancho.
Todo fluía con naturalidad, como si se conocieran desde hace años y no apenas unas semanas. La cena en el hotel fue sencilla, pero para Clara fue deliciosa. Jack estaba más relajado que en la cena del alcalde, y la conversación fluyó con alegría de un tema a otro. Él le habló de sus planes para ampliar el rebaño en primavera, y ella le compartió anécdotas sobre sus alumnos más curiosos. El más pequeño de los Dyer, Jesse. Lo conociste, ¿no? Tiene una mente brillante para las matemáticas, dijo mientras tomaban el café. Resuelve cálculos en la cabeza que a mí me llevarían minutos en papel. Se nota que estás orgullosa, comentó Jack. Lo estoy, admitió Clara. De todos, en realidad. Son niños con hambre de aprender, pese a todo lo difícil que es la vida aquí. Jack se quedó un instante en silencio. Luego preguntó con voz más grave. ¿Y tú? ¿Eres feliz aquí? ¿Clara? ¿Es esto lo que esperabas cuando dejaste Boston? Preguntó Jack con tono suave, mirándola bajo la luz tenue del atardecer. Ella se tomó su tiempo antes de responder, mirando el cielo manchado de estrellas. Es diferente a lo que imaginé, admitió. En algunos aspectos, más duro, en otros, más sencillo. Pero sí, soy feliz aquí. Más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Jack asintió, satisfecho. Me alegra oír eso. Cuando la noche cayó por completo, la acompañó de regreso a su cabaña. El cielo era claro y frío. Las estrellas brillaban con una intensidad que no recordaba haber visto en la ciudad. ¿Cuándo regresarás al pueblo?, preguntó Clara al llegar al portón de su jardín. Dentro de un mes, probablemente, respondió Jack. A menos que, insistió ella, al ver que no continuaba. A menos que consideres visitar el rancho antes, dijo él, con una pizca de incertidumbre en la voz. Cuando no haya escuela, tal vez un sábado. Es un trayecto largo, pero el clima mejora. Y puedo ir por ti. El corazón de Clara se aceleró. Me encantaría, susurró. Jack sonrió, aliviado. Entonces, el próximo sábado. Te esperaré al amanecer si no es muy temprano. Para nada, aseguró ella. Estaré lista. Se quedaron un momento en silencio, sintiendo que algo entre ellos se profundizaba, aunque ninguno lo decía en voz alta. Finalmente, Jack tomó su mano con una ternura firme. Buenas noches, Clara. Hasta el sábado. Buenas noches, Jack, respondió ella, retirando su mano con cierta timidez. Que tengas un buen camino de regreso. Desde la puerta, lo observó alejarse hasta que su silueta desapareció en la oscuridad. Solo entonces entró en su cabaña, contando mentalmente los días que faltaban. Durante la semana, el tiempo parecía arrastrarse con lentitud. Clara se volcó con entusiasmo en sus clases, intentando distraerse del pensamiento constante del sábado. Sus alumnos lo notaron. Ella irradiaba energía, y ellos respondían con atención renovada, haciendo de las lecciones algo especial. Para el viernes por la tarde, incluso el normalmente despistado alcalde Cyrus Blackstone lo notó cuando pasó por la escuela para hablar del festival de primavera. Hoy te ves especialmente animada, señorita Wynne, comentó. Parece que Sweetwater te está sentando bien. Mucho, señor alcalde, respondió Clara con una leve sonrisa. Empiezo a sentir que este es mi hogar. Etta Miles, que lo acompañaba para discutir la decoración del evento, le dirigió una mirada astuta. Escuché que Jack Mercer estuvo en el pueblo esta semana, dijo con fingida indiferencia. ¿Pasó a visitarte? Clara sintió que le subía el color, pero mantuvo su expresión serena. Cenamos en el hotel. Fue muy amable en venir a ver cómo estaba, después de cómo nos conocimos. ¡Qué atento!, murmuró Etta, intercambiando una mirada cargada de significado con el alcalde. Jack Mercer es un buen hombre, dijo Cyrus. No habla mucho, pero la gente lo respeta. Levantó su rancho desde cero, según dicen. Eso tengo entendido, respondió Clara cambiando de tema deliberadamente.
Hablemos de las guirnaldas para el festival. Cuando por fin amaneció el sábado, Clara ya estaba vestida y lista, demasiado emocionada para dormir. Había preparado una pequeña bolsa con lo esencial y su abrigo más grueso. El golpe en la puerta sonó justo al alba. Jack estaba allí, con el cabello algo despeinado por el viento, pero tan atractivo como siempre, con su ropa de trabajo sencilla pero impecable. «Buenos días», dijo, apreciando la disposición de ella con una sonrisa. «Veo que estás lista». «Lo estoy», afirmó Clara tomando su abrigo. «Estoy deseando ver ese rancho del que tanto he oído hablar». Jack le ayudó a ponerse el abrigo. Sus manos fuertes se detuvieron apenas un segundo en sus hombros. «No es nada lujoso», advirtió él. «Solo una casa sencilla. Pero es mía». «Entonces es especial», dijo ella con sinceridad. El viaje duró varias horas, pero se les hizo corto. Jack le señalaba lugares importantes del camino. Una formación rocosa sagrada para los nativos, un arroyo que jamás se congelaba, incluso en los inviernos más crudos, y una cordillera lejana que marcaba el fin de sus tierras de pasto. Cuando llegaron a lo alto de una colina, el rancho apareció ante ellos. Una casa de troncos con chimenea de piedra, un granero, algunas estructuras pequeñas y corrales. No era ostentoso, pero sí sólido y en armonía con el paisaje, como si hubiese nacido de la tierra misma. «Aquí estamos», dijo Jack con orgullo. «El rancho Mercer. No parece gran cosa, pero es hogar». «Es maravilloso», respondió Clara conmovida. «Ahora entiendo por qué lo amas tanto». Una perra collie salió corriendo al encuentro, ladrando con entusiasmo. «Ella es Dusty», explicó Jack sonriendo. «La mejor perra vaquera del territorio, y mi compañera fiel». Dusty saludó a Jack con alegría y luego se acercó a Clara, olfateándola antes de decidir que era aceptable. «¿Le agradas?», dijo Jack mientras la perra trotaba al lado del carro. «No suele ser tan amistosa con los forasteros». «Me siento halagada», rió Clara viendo las travesuras de la perra. Al llegar a la casa, Jack la ayudó a bajar, sujetándola por la cintura. El breve contacto hizo que su estómago diera un vuelco, aunque ella intentó disimularlo. Clara logró mantener la compostura mientras él la guiaba al interior. La casa, tan sencilla por fuera como por dentro, tenía una sola estancia grande que servía de cocina y sala de estar, con puertas que llevaban a lo que ella supuso eran dormitorios. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con un fuego chispeante que alejaba el frío. «No es gran cosa», dijo Jack, observando su reacción con atención, «pero es cómoda. Es perfecta», aseguró Clara, acercándose para calentar las manos junto al fuego. Justo lo que una casa de rancho debería ser. Un destello de alivio cruzó el rostro de Jack y esbozó una sonrisa. «Me alegra que pienses así. ¿Tienes hambre?» «Pensé que podríamos almorzar y luego, si quieres, puedo mostrarte el rancho». «Me encantaría», respondió ella. «Y sí, tengo bastante hambre después del viaje». Jack resultó ser un cocinero sorprendentemente competente. Preparó un guiso de venado que llevaba horas cociéndose a fuego lento, acompañado de pan fresco que, según confesó, horneaba cada semana una vecina. «Es Hattie Crow, del rancho de al lado», explicó mientras comían en una mesa de madera robusta. «Cree que me voy a morir de hambre sin pan decente, así que le manda un pan a través de su hijo cada lunes». «Qué amable de su parte», dijo Clara mientras untaba mantequilla en otra rebanada. «Aquí la gente se cuida entre sí», añadió Jack, encogiéndose de hombros. Después del almuerzo, cumpliendo su promesa, Jack la llevó a recorrer el rancho. Comenzaron por el granero donde le presentó a sus caballos, 4 cuartos de milla robustos para trabajar con el ganado, y 2 caballos de tiro para el carro y el arado. «Este es Copper», dijo acariciando el hocico de un hermoso alazán. «Mi mejor caballo de corte. Y esa de allá es Midnight, la más veloz. Aquellos 2 son Thunder y Storm, hermanos de la misma madre». Clara lo escuchaba con atención mientras él nombraba a cada animal,
notando claramente el orgullo y el afecto en su voz. No eran simples animales de trabajo, eran compañeros, casi amigos. Luego le mostró el ganado en el pastizal de invierno, un rebaño pequeño pero saludable de Herefords, que estaba agrandando poco a poco. Empecé con solo 10, le dijo. Ahora tengo 50, y espero más terneros en primavera. Durante todo el recorrido, Clara quedó impresionada por la capacidad tranquila de Jack y el cuidado evidente que ponía en su tierra y en sus animales. Era un hombre que había construido algo valioso con esfuerzo y perseverancia, y que se enorgullecía de ello sin alardear. Cuando la tarde empezó a caer, caminaron hasta una pequeña colina detrás de la casa, desde donde se veía todo el rancho y el campo que lo rodeaba. El sol de febrero comenzaba a ocultarse tras las montañas del oeste, bañando el paisaje nevado en una luz dorada. «Es hermoso», susurró Clara contemplando el paisaje. «Sí, lo es», respondió Jack, aunque al mirarlo se dio cuenta de que él no miraba el horizonte, sino a ella. Sus miradas se encontraron y Clara sintió un calor que no tenía nada que ver con la caminata. Permanecieron en silencio unos segundos, algo no dicho flotando entre ellos. Entonces Jack carraspeó y apartó la vista. «Deberíamos volver. Pronto oscurecerá y tengo que llevarte de regreso al pueblo». La decepción pasó fugazmente por los ojos de Clara. «Claro», dijo, intentando que no se notara en su voz. «Gracias por mostrarme tu hogar. Es realmente encantador». «Eres bienvenida cuando quieras», dijo Jack con una sinceridad suave. «Lo digo en serio, Clara». El camino de regreso a Sweetwater fue más silencioso que la ida. Ambos estaban sumidos en sus pensamientos. Cuando se acercaban al pueblo, Clara deseó que el día no hubiese terminado tan pronto. «¿Nos veremos antes de tu próxima visita de suministros?», preguntó mientras se aproximaban a su cabaña. Jack la miró, y algo en su expresión cambió. «¿Te gustaría?» «Mucho», dijo ella con honestidad. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de él. «Entonces sí, te veré. Encontraré razones para venir más seguido al pueblo». Al llegar, Jack la ayudó a bajar del carro. Sus manos se detuvieron en su cintura un poco más de lo necesario. Clara alzó la vista, sintiendo su corazón acelerarse al notar la intención en sus ojos. Jack se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Sus labios se encontraron en un beso suave y contenido, pero que encendió una chispa en todo su cuerpo. Fue breve, apenas un instante de conexión. Al separarse, ambos respiraban un poco más rápido. «Buenas noches, Clara», murmuró Jack, todavía cerca de ella. «Gracias por enseñarme tu hogar», susurró ella. «Gracias por venir. Buenas noches». Desde la puerta lo vio alejarse, con los dedos aún rozando sus labios. Algo había cambiado entre ellos ese día. Un paso se había dado, y Clara no deseaba retroceder. Tal como lo prometió, Jack empezó a buscar excusas para visitar Sweetwater con más frecuencia. A veces era por negocios, vender ganado al restaurante del hotel, ayudar con las reparaciones en la iglesia después de una tormenta. Pero otras veces era evidente que solo quería verla. Por supuesto, en un pueblo pequeño como Sweetwater, nada pasaba desapercibido. Pero lejos de desaprobar, muchos parecían contentos por lo que estaba surgiendo entre ellos. «Jack Mercer ha estado solo demasiado tiempo», le comentó Martha Bell a Clara una tarde, mientras decoraban juntas para el festival de primavera. «Le hace bien interesarse en alguien, por fin». «Tranquilo, pero firme», dijo Etta Miles con una sonrisa cómplice. «Podrías hacerlo mucho peor, querida». Clara se sonrojó, aunque no negó lo que aquella frase insinuaba. «Ha sido muy amable conmigo», respondió. «La amabilidad es importante», asintió Etta, con una mirada cargada de experiencia. «Pero sospecho que en la forma en que él te mira, hay algo más que amabilidad». Para abril, cuando la nieve ya se había derretido y las primeras flores silvestres cubrían la pradera, Jack y Clara habían encontrado una rutina que les resultaba natural.
Él venía al pueblo al menos una vez por semana, siempre al final de las clases, para poder acompañarla a casa. A veces cenaban juntos en el restaurante del hotel. Otras, Etta Miles los invitaba a su casa, asumiendo de buena gana el papel de discreta acompañante de aquel cortejo tan comentado. Los fines de semana, cuando el clima lo permitía, Clara lo acompañaba al rancho. Ayudaba en lo que hiciera falta. Recogía los huevos de las gallinas recién compradas. Cuidaba el huerto que habían sembrado juntos con semillas que ella había traído del pueblo. E incluso aprendió a montar uno de los caballos más mansos para poder explorar el terreno con él. Fue en una de esas tardes de finales de abril, sentados juntos en el porche después de una larga jornada en el huerto, cuando Jack por fin dijo en voz alta lo que ambos sabían desde hacía meses. «Nunca imaginé esto», murmuró, mirando el horizonte teñido de dorado por el sol poniente. «Cuando vine al oeste pensé que viviría solo el resto de mis días, y creí estar conforme con eso». Clara lo observó en silencio, esperando que continuara. «Y entonces te encontré temblando en mi granero», dijo, con una sonrisa apenas perceptible. «Y todo cambió». «Para mí también», admitió ella en voz baja. «Vine al oeste buscando independencia, una nueva oportunidad. Pero no esperaba encontrar esto». Jack se volvió hacia ella, tomándole las manos. «¿Y qué es esto, Clara? ¿Cómo llamarías a lo que hay entre nosotros?» El corazón de Clara latía con fuerza. «Amor», dijo sin dudar. «Creo que es amor, Jack». La sonrisa que se dibujó en el rostro de él fue como el amanecer después de una larga noche. «Sí», susurró con la voz entrecortada. «Eso es exactamente lo que es». Respiró hondo y añadió: «Te amo, Clara Wynne. Creo que te amo desde aquella mañana en que insististe en dormir en el sofá en vez de aceptar mi cama». Clara soltó una risa suave, con lágrimas asomando en los ojos. «Y yo te amo a ti, Jack Mercer. Aunque creo que no me di cuenta hasta nuestra primera cena en Sweetwater». Él apretó sus manos, de pronto serio. «Quiero preguntarte algo», dijo, «y quiero que sepas que puedes decir que no. Entiendo lo mucho que valoras tu trabajo, tu independencia». Clara apenas respiró. «¿Qué quieres preguntarme, Jack?» Entonces, sin apartar la mirada de la suya, Jack se arrodilló ante ella en el porche. «Clara Wynne», dijo con voz firme, «¿me harías el honor de ser mi esposa? ¿De hacer de este rancho tu hogar y de mí el hombre más feliz del territorio de Wyoming?» Durante un momento, Clara no pudo hablar. Tenía un nudo en la garganta. Luego las palabras brotaron entre lágrimas. «Sí», dijo, la voz temblando de emoción. «Sí, Jack, quiero casarme contigo». Él se incorporó y la besó. Fue un beso dulce y apasionado, lleno de promesas, de esos que detienen el tiempo. Cuando se separaron, aún respiraban entrecortadamente. «No tengo un anillo todavía», confesó él. «Quería estar seguro de tu respuesta antes. Pero la próxima semana iré a Cheyenne a buscar el más hermoso que encuentre». «No necesito un anillo», susurró ella, acariciándole el rostro. «Solo te necesito a ti. Y este hogar que construiremos juntos». Se casaron el 1 de junio de 1879, en la pequeña iglesia blanca de Sweetwater. Todo el pueblo asistió, junto con rancheros de kilómetros a la redonda que respetaban a Jack por su honradez y su trabajo. Clara vestía un sencillo vestido blanco que las mujeres del pueblo, Etta Miles entre ellas, la habían ayudado a confeccionar. Llevaba flores silvestres en el cabello, en lugar de velo. Jack, algo incómodo pero increíblemente apuesto en su traje nuevo, no podía apartar los ojos de ella mientras caminaba hacia el altar. La ceremonia fue breve pero sentida. El reverendo Cole Whitmore habló de la confianza y el respeto como los cimientos de todo amor verdadero. Cuando pronunciaron los votos, la voz de Clara fue firme, mientras que la de Jack se quebró ligeramente de emoción. «Los declaro marido y mujer», anunció el reverendo con solemnidad. «Lo que Dios ha unido,
que ningún hombre los separe. La celebración posterior fue la más grande que Sweetwater había visto en años. Las mesas llenaron la plaza, cubiertas con comida que cada familia había traído, asados, panes, pasteles y vino. Hubo música, un violinista local, un banjista del pueblo vecino, y bailes que se prolongaron hasta bien entrada la noche. Hasta los más escépticos, al verlos, acabaron creyendo en el amor verdadero. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Jack y Clara se alejaron discretamente en la carreta que los llevaría al rancho, su nuevo hogar. Ella había decidido terminar el curso escolar antes de dejar la enseñanza, aunque planeaba seguir dando clases particulares a algunos niños durante el verano y tal vez volver al aula en otoño. El trayecto hacia el rancho fue tranquilo, pero lleno de emoción contenida. Aunque habían pasado meses juntos, siempre habían mantenido la prudencia que dictaba la decencia. Ahora, como marido y mujer, daban un paso nuevo, profundo y desconocido. Al llegar, Jack la ayudó a bajar del carro, y sin previo aviso, la tomó en brazos para cruzar el umbral. «Bienvenida a casa, señora Mercer», dijo con voz baja, mientras la depositaba en el centro de la sala. Su casa, su vida, su comienzo juntos. El corazón de Clara Wynne se hinchó al escuchar su nuevo apellido, y al ver el hogar que ahora compartirían. Jack Mercer había hecho varios arreglos pensando en su matrimonio. Nuevas cortinas en las ventanas, una cama más amplia en el cuarto principal y una mecedora traída desde Denver, que colocó junto al fuego. «Es perfecto», susurró ella al girarse para mirarlo. «Todo esto es perfecto». La tensión del viaje se disipó con el calor de aquel amor silencioso que los unía. Esa noche, se descubrieron el uno al otro sin máscaras ni reservas, con una pasión marcada por la ternura y esa conexión profunda que había crecido desde aquella noche de enero, cuando él la encontró temblando de frío en su granero. En la penumbra, justo antes del amanecer, mientras yacían entrelazados en la nueva cama que ahora les pertenecía a ambos, Jack dibujaba suaves círculos sobre el hombro desnudo de Clara. «Jamás creí que podría ser tan feliz», confesó él con voz apenas audible. «Después de la guerra, estaba perdido. Venirme al oeste fue tanto una fuga como una esperanza de empezar de nuevo». Clara se apoyó en un codo para mirarlo desde arriba, su melena cayendo como un velo sobre ambos. «¿Y ahora?», preguntó él, acariciando con cuidado una hebra de su cabello. «Ahora siento que encontré lo que sin saber estaba buscando. A ti», respondió ella, inclinándose para besarlo. «Todo lo que viví, la muerte de mi padre, perder nuestra casa, incluso ser abandonada por aquel cochero infame, me llevaron hasta aquí. Recuérdame enviarle una nota de agradecimiento a ese cochero», bromeó Jack contra sus labios. Clara soltó una risa suave. «No estoy segura de que merezca nuestro agradecimiento». «Quizás no», admitió él. «Pero no puedo arrepentirme de nada que te haya traído a mi granero esa noche». Pasaron las estaciones, primavera, verano, otoño, y el matrimonio floreció con una alegría que se renovaba cada día. El rancho prosperaba bajo su cuidado compartido. Ella aportaba su mente organizada, su educación. Él, sus manos trabajadoras y su constancia. Expandieron el huerto, sumaron gallinas, vacas lecheras, y comenzaron a planear ampliaciones en la casa para los hijos que soñaban tener. Clara seguía dando clases particulares a niños de los ranchos cercanos, hallando satisfacción sin tener que volver al aula a tiempo completo. El invierno de 1879-1880 fue más benigno, algo por lo cual ambos estaban agradecidos. En el aniversario de aquella noche helada en que Jack la encontró, celebraron con una cena especial y regalos sencillos. Él le obsequió un cuaderno de cuero, grabado con las palabras: «Para mi amada esposa, cuya presencia bendice cada día». Ella le regaló un suéter tejido en secreto durante las largas horas en que él cuidaba el ganado. Pero Clara tenía un regalo más, uno que le iluminó los ojos con asombro y alegría. «¿Un bebé?», susurró él.
como si no creyera lo que oía. Sí, en julio, asintió ella con lágrimas brillando en los ojos. Nuestra familia comienza, Jack. Él la abrazó fuerte como si fuera lo más sagrado en la tierra. Las amo a las dos, susurró contra su cabello. Esa noche, con su mano descansando sobre el vientre aún plano de Clara, él recordó a aquella joven asustada que buscaba refugio entre la nieve. Aquella noche creí que moriría congelada, dijo ella con voz baja. Yo también lo pensé al encontrarte, admitió él. Estabas tan pálida, tan quieta. Por un instante creí que llegué demasiado tarde. Pero no fue así, susurró ella, colocando su mano sobre la de él. Me encontraste, me diste tu abrigo, y me salvaste la vida. Y tú salvaste la mía, respondió Jack, atrayéndola aún más. De otra forma, pero igual de poderosa. La nieve empezó a caer suave sobre los cristales. Pero dentro de la casa, solo había calor, amor, y un futuro más brillante de lo que nunca imaginaron. Su hija, Ayla Mercer, nació una mañana cálida de julio de 1880. El doctor Gideon Pike asistió el parto, con la ayuda experta de Etta Miles. Tenía el cabello oscuro de su padre y los ojos verdes de su madre. Desde que la sostuvieron por primera vez, ambos quedaron completamente embelesados. Es perfecta, susurró Jack, con manos que antes marcaban reses y construían cercas, ahora tocando a su hija con infinita ternura. Absolutamente perfecta, respondió Clara, agotada pero resplandeciente. Nuestra pequeña milagrosa. Los años que siguieron fueron más dichosos de lo que jamás imaginaron. El rancho creció hasta convertirse en uno de los más prósperos del territorio. 2 hijos más llegaron, Jessie Mercer, en 1882, y Emma Grace, en 1885, completando el hogar que alguna vez había estado vacío. Clara nunca regresó a enseñar a tiempo completo, pero jamás dejó de ser maestra. Educó a sus hijos en casa hasta que fueron lo bastante mayores para asistir a la escuela en Sweetwater, y siguió dando clases particulares a los niños vecinos. En 1890, cuando el pueblo construyó una pequeña biblioteca, fue ella quien la dirigió con amor, compartiendo su pasión por los libros. Por su parte, Jack se volvió un hombre respetado en el territorio, miembro de la asociación ganadera y luego comisionado del condado. Aquel ranchero tímido que una vez evitaba el pueblo, se convirtió en un referente de juicio justo y liderazgo tranquilo. Pero a pesar de todo, las alegrías, los tropiezos, las vueltas inesperadas de la vida, lo que siempre les dio más dicha fue tenerse el uno al otro. Aquel amor que nació en una noche helada de enero, cuando un vaquero encontró a una muchacha temblando de frío en su granero y la cubrió con su abrigo, no hizo más que crecer con los años. Incluso décadas después, cuando sus hijos ya eran adultos con familias propias, Jack Mercer y Clara Wynne seguían sentándose juntos junto al fuego, en esa casa que ya no era solo un rancho, sino un verdadero hogar. Él la rodeaba con el brazo, ella apoyaba la cabeza sobre su hombro, y juntos recordaban cómo había empezado todo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Jack en una de esas noches en que celebraban 40 años de matrimonio. De haber dejado Boston, de venir al oeste, de todo lo que pasaste. Clara levantó la vista hacia él. Ese rostro que había amado más de la mitad de su vida, ahora con arrugas marcadas por los años vividos intensamente, seguía mostrándole la misma fuerza serena y la misma ternura en los ojos. Ni por un solo momento, dijo con una certeza absoluta. Todo me trajo hasta ti, hasta nuestros hijos, hasta esta vida que construimos juntos. ¿Cómo podría arrepentirme? Jack se inclinó y la besó con la naturalidad de quien respira, porque después de tantos años, ese gesto era su manera de agradecerle por cada día compartido. Le doy gracias a Dios cada día por haberte llevado a mi granero aquella noche, murmuró él. Y yo le doy gracias a Dios por el vaquero que me encontró temblando.
y me cubrió con su abrigo, respondió ella con suavidad. Fue el inicio de todo lo bueno en mi vida. Afuera, la nieve caía tranquila sobre los campos de Wyoming, como aquella noche en que se conocieron. Pero dentro de la casa que fue testigo de su historia desde el primer capítulo, reinaba el calor y la paz serena de un amor que había resistido el paso del tiempo. Y allí, a la luz suave del fuego, arropados por los recuerdos que los envolvían como aquel abrigo viejo que una vez salvó la vida de Clara, ambos sabían, sin lugar a dudas, que en el otro habían hallado el refugio más verdadero, un amor que los sostendría hasta el último aliento.